Buenas tardes. Nuevo espacio para hablar de videojuegos en Echamos una partida. En el anterior espacio hablábamos de forma general de distintos asuntos que rodean a este tipo de arte, porque sí, así lo consideramos muchos, así quedó plasmado en el anterior espacio, una nueva forma de arte que se puede ver a las claras en juegos como los últimos Zelda, como Elden Ring, como el preciosista Horizon Zero Dawn, pero no podemos perder de vista el origen de todo esto. Videojuegos como Pac-Man, Space Invaders o más adelante Metroid, Mario Bros. Están en el imaginario de lo que vivimos los 80 y también de muchos jóvenes que aman este mundo de los videojuegos actualmente y que recurren a este juego retro. Pues bien, de ello vamos a hablar hoy, de los orígenes, el videojuego retro. Lo hacemos con Alberto López. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Serrano. Buenas tardes, otra semana más. Rafa Teruel. Buenas tardes. Bueno, como decía aquella canción, ¿cómo hemos cambiado, verdad? Sí. o no tanto, depende. Bueno, para bien y para mal, ¿eh? Exactamente. Aunque todos los que estamos en esta mesa lo tenemos claro, el inicio de todo esto, me refiero, ¿cuál es el origen de los videojuegos? Pues si quieres empezó yo, que claro. Yo me he vuelto muy atrás. No como los juegos como los hemos conocido, sino yo me he vuelto muchos años más atrás y me voy al 25 de enero del 1947, cuando se presentó la primera patente por Thomas Goldmich y Ethel Reimann. Qué nombre, ¿eh? Por eso tengo aquí apuntado. Es mucho nombre, es complicado, ¿eh? Entonces creó un juego que se llamó Dispositivo de Entretenimiento de Rayos Catódicos, que era como un sistema de balística y un radar así parecido a lo que utilizaba en la Segunda Guerra Mundial. Y era una CRT conectada a un osciloscopio. Y el juego era muy primitivo. Era como tenías que disparar y derribar como una cosita, un punto que venía y tenías que atinar a darle. Era muy básico. Era como jugar con un osciloscopio. ¿Vale? Que era una cosa muy básica. Todo raya y todo muy rudimentario. Un Space Invader, pero a la mínima muy expresión. Esquemático, vamos. Era como algo de balística que tenías que lanzar una bomba y tenías que atinar justo donde estaba, calculando la distancia, la altura. Era una cosa muy básica. Pues ese se supone que era como el primer videojuego que se patentó en 1947. Luego dejamos ese y nos vamos al 1952, donde Alexandre Sandy Douglas, un estudiante de la Universidad de Cambridge, inventó un juego llamado Oxo, que le llamó Oxo, que es un tipo de juego 3 en raya. Esto ya empieza a ser algo más serio, ya por lo menos se ve una X, un círculo, algo un poco más ordenado. Lo hizo en un ordenador de marca Etsat. Entonces lo hizo en la universidad porque recordemos que en el 1952, en esa época no era como ahora que disponen de ordenadores. Claro, los ordenadores solo estaban en algunas universidades, sobre todo en Estados Unidos, que era donde manejaban más dinero y donde estaba la tecnología más avanzada en esa época. Y entonces, pues este estudiante de la universidad utilizó su ordenador para crear ese juego. Entonces ahí empezó ya un poco un juego tipo que fuera 3 en raya, pero no fuera un videojuego, pero era como un juego electrónico, que ya era algo. Pues luego de allí pasamos al 1958, donde William Higinband, es que también el nombre. Se ponen esos nombres. Lo que pasa es que se llamase Juan Torres. Sí, exactamente. Bueno, ahora lo tendremos. Higinband, que además fue uno de los que participó en el invento de colaboró en el diseño de la primera bomba atómica. O sea, el tío era un ingeniero. También fue estudiante de la Universidad de Upton, en el estado de Nueva York. Y entonces había un día de puerta abierta en su laboratorio donde estudiaba y donde luego trabajó, donde se acercaba la gente un día de puerta abierta para ver la universidad lo que hacía y eso. Entonces inventó un juego que se llamó el Tennis for Two, que también era un osciloscopio conectado a una computadora. El adivino era un tenis. Sí, y esto ya sí empezaba a ser un juego, era como el Pong. Como el Pong que conocemos, pero también más arcaico, también conectado a un osciloscopio. O sea que eso ya empezamos a hablar ya de juegos en el 1958. Luego pasamos al 1962, donde estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Steve Russell, que era un amante de la ciencia ficción, entonces inventó el primer ya videojuego más serio, Space War, que ese ya lo conocéis. Y ese ya autónomo. Se hizo muy popular.
se hizo muy popular y entonces ese juego estuvo rotando por todas las universidades de Estados Unidos. Entonces muchos estudiantes de Estados Unidos pues lo conocían. No tenía que ser solamente de esa universidad, sino que... Y entre ellos ahí se le quedó la idea a Nolan Bushnell. Nolan Bushnell fue uno de los que estuvo jugando con ese juego en la universidad y de ahí le quedó esa idea y esa en mente para luego hacer su historia cuando empezó. Alberto se merece un aplauso por intentarlo con los nombres, ¿eh? Ya ves. Manolo, y además esto ha dado de sí, porque es que la industria del videojuego arrastra datos que son alucinantes, ¿no? Sí, bueno, los juegos retro, evidentemente, hombre, los que eran de universidad además no, porque no se hacían en un entorno comercial, es decir, claro, ya es todo lo que vino después. Llegados ya más metidos en los 70, finales de 60, metidos más en los 70, ahí ya sí empiezan a salir más consolas, más equipos autónomos, es decir, no necesitaban de un superordenador como esto de las universidades, ni necesitaban una pantalla de osciloscopio, que es un instrumental no para el uso doméstico, y ahí ya sí se empezó a mover un poquito el mercado. Poco a poco, hasta hoy en día, que en realidad, por ejemplo, en el año 2023, si queréis suelto el dato, en 2023, por ejemplo, lo que es la industria del videojuego llegó a facturar una suma aproximada de 200.000 euros en todo el año, ¿vale? Si lo comparamos con la industria, por ejemplo, del cine, la industria del cine es bastante menos. Estamos hablando de que no llega a los 105.000 millones. Ya me había extrañado a mí. Iba a corregir, 200.000 euros es poquísimo. Una palabrita ahí. Eso es lo que me gasto yo en pipa. Eso no es nada. De euros, es decir, estamos hablando de que prácticamente duplica lo que es el dinero que mueve. Ojo, no solo el dinero que mueve en la venta de los videojuegos en sí, tanto si son físicos como si son online, sino también en todo el movimiento que eso mueve de dinero en el tema de merchandising, publicidad, etcétera, etcétera, que es un mercado muy grande. Y estamos hablando que duplica el del cine, es decir, la gente se gasta e invierte la empresa mucho más dinero en un videojuego que realmente en una película. Porque como decía en el programa anterior, Rafa, prácticamente los juegos y las películas que van unidas. Hay videojuegos que continúan, claro, o te rellenan un hueco entre una saga de películas, por ejemplo, y viceversa, te sacan películas que continúan con una saga de videojuegos. Y todo eso se traduce en pelas. Rafa, todo el mundo teníamos un amigo que tenía en su casa un Spectrum, un CPC, un Commodore, un montón de cintas, ¿verdad? Claro, yo era ese amigo. Era la envidia del barrio, entonces. Teníamos que habernos conocido. Bien. Bueno, pues hablando de Spectrum, si alguien sabe de este sistema en España es nuestro amigo Juan Francisco Torres Chica, integrante de la web El Mundo del Spectrum y que tiene una de las mejores conexiones del país. Nos manda un mensaje. Para todo hay siempre una primera vez. Cualquier largo viaje empieza con un primer paso. ¿Quién no se acuerda de su primer beso? De la primera vez que montó en avión. Y generalmente estos recuerdos se guardan con cariño porque fueron la puerta hacia un mundo mucho más grande, mucho más complejo, que nos hizo crecer como persona y que nos hizo conocer aspectos de la existencia humana que ni siquiera sabíamos que nos podían gustar. Estoy seguro que si al azar cogemos a gente que esté entre los 40 y los 50 años por la calle y vamos tirando de sus recuerdos y de sus vivencias en algo tan agradecido como es el ocio electrónico antes de la Xbox, antes de las PlayStation, siempre hubo una máquina anterior y una anterior y una anterior. Y en gran parte de este segmento de población, que fue el primero que tuvo videojuegos, hay en el origen de todo aquello un ZX Spectrum. Era una máquina concebida como máquina científica y que se coló siempre en los hogares bajo la misma premisa. Era la máquina que nos iba a ayudar a estudiar. Y sin embargo, aquellos maravillosos chirridos acabaron trayéndonos mundos fantásticos hechos por píxeles como puños que se movían en las pantallas de nuestros televisores. Gran mensaje de Juan Francisco Torres. Rafa, ¿echas de menos esos juegos así tan básicos, los de los 8 bits, o no tanto? No. Sinceridad ante todo. No lo he hecho para nada de menos. De hecho, Manolo sí tiene y ha recuperado algún Spectrum para tener en su casa, pero yo no. Y yo,
Pero a ver, yo me compré el Spectrum porque yo iba a los salones recreativos. Entonces yo quería jugar a esos juegos, quería jugarlo en mi casa. Con un Spectrum, ¿no? Claro, Iba a jugar a entonces los salones recreativos. yo cada juego que compraba estaba estafado. Sí, jugaba y me gustaba, pero no llegaba a lo que yo quería. Claro, jugabas al Double Dragon y luego venía... No venía, y bueno, y que lo flipaba. como El a Robocop, cámara luego veía el lenta, ¿no? de Lastra, el Pero Robocop de Lastra, eso lo pienso hoy en día. Cuando No, era no, un no, niño, no. a ver, No, que yo va. cuando era un niño, a ver, evidentemente había una diferencia. Yo me acuerdo, Sí, yo sí lo pensaba. yo me acuerdo del Golden Age, es decir, yo ahorré con mi hermano para comprarme el Golden Y yo. Age, ¿vale? La ventaja es que yo tenía el Spectrum, pero el de disco, ¿vale? Vale. Y las cargas eran mucho más lentas. Luego después estuve viendo el de cinta y era horroroso. Pero claro, evidentemente los gráficos no son iguales, pero la ilusión de decir, oye, es que este juego que con el que salgo los fines de semana, siempre le he hecho mis 5, mis 10 duros, lo puedo jugar en casa todas las veces que quiero, esa ilusión la tenía. Aunque luego te desilusionabas porque decía, vale, es distinto, pero la ilusión la tenía. Es decir, yo por ejemplo, yo lo compraba. Yo tenía también el Double Dragon, lo tuve. yo todo. Todo, Todo, el Outrun. Todo, sí. Todo lo que había en la sala recreativa lo tenía en versión pero era Spectrum. jugable, era igual de jugable. En fin. Bueno, sí, vale, era jugable, pero también no llegaba a la altura. Pero tienes que jugar con la ilusión siempre de los niños, como hoy en día. Es que tú lo has dicho, jugar con la ilusión. Es que esa frase. Se le quita lo de los niños, ¿no? Jugar con la ilusión. Oye, tremenda repercusión la que tuvo la industria de los 8 bits, de los juegos de 8 bits Sí. en España. Toposoft, Dynamic, Opera. Oye, qué barbaridad, ¿eh? Fuimos Y además pioneros. muchos videojuegos lanzados al extranjero. Ahí la puede ser es que una de lo que dio paso a esa evolución es que Sir Sinclair, lo que es en sí el Spectrum, salió para el mercado británico, pero también para el español. Primero como Sinclair y luego lo compró Amstrad y lo llegó a comercializar. Entonces, claro, por decirlo de alguna manera, éramos los dos países que teníamos ese tipo de ordenador muy barato, porque comparado con otros ordenadores, era un ordenador muy barato, muy versátil, porque como tú bien dijiste en el programa anterior, te podía servir para jugar o para programar en Spectrum. Yo aprendí programación y desde entonces me ha gustado programación en Spectrum, es una de las cosas que a mí me ha enseñado todo el tema y podías hacer tu propio juego y sobre todo comprar un ordenador muy barato con unas cintas que las tenía en todos los sitios. Dicho sea de paso, los pirateaba, ¿ves? Los copiaban muy fácil porque una cinta de cassette, al fin y al cabo, los pirateaban muy fácil. Mercadillo, ¿te acuerdas? Claro, y eso hizo que realmente hubiese mucho mercado aquí. Con músicos, que había musicones, a ver, dentro de la tecnología que te daba el chip FM de 3 canales que tenía, por ejemplo, el Spectrum o el Amstrad, de gráficos, porque eran, hoy en día, a lo mejor, para que entonces decía, uy, qué cutre. Hoy en día te pone a pensar técnicamente cómo tenían que jugar con los colores, porque cada cuadro de 8x8 solo podían mezclar 2 colores y te sacaban unas portadas que decía qué colorida que venía. Sí, efectivamente, en algunas veía ahí unos cuadritos raros. Sobre todo color. en CPC, por ejemplo, Sí, que se sí, veía sí. mucho más. Pues tecnológicamente eran muy, muy avanzados y daban mucho. Bueno, que no nos da tiempo para más. Se me quedan un montón de cosas en el tintero. Bueno, hemos hablado de los orígenes del videojuego retro. Ay, qué bonito, por Dios, los 8 bits. Pues Alberto López, Manuel Serrano, Rafa Turel, muchísimas gracias por estar otra semana aquí con nosotros. Buenas tardes. Hasta la semana que viene. Bueno, pues en el próximo programa vamos a hablar de la guerra de consolas. Madre mía, lo que se viene a lo largo de la historia.